Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Aquí retomando nuevamente un día más de mi experiencia como enfermero. Ya hoy día 11, ya mañana culmina la semana de enfermería, pero ayer les conté varias cosas, cómo me moví de un lugar a otro, a dónde llegué, cómo no llegué, y el día que me tocó eh, irme de Puerto Rico. Fue duro, fue duro porque fue algo, como dije ayer, algo muy ligero, muy rápido, de un día para otro. Recuerdo el día que tuve que ir a mis papás a decirle que me iba. Y, como, y fue un shock. Y aún hoy día es un shock para ellos porque fue tan rápido lo que sucedió. Yo tuve que decírselos a ellos eh, un martes y ya yo me iba jueves. Fue muy rápido. Y fue desprenderle a ella parte de ella como hijo mayor, ¿no? Somos cuatro, pero soy el hijo mayor. Y nada, y más aún cuando teníamos o tuvimos problemas con mi niña, con su condición de salud, etcétera, lo que se pasó, que agradezco grandemente eh, el trabajo de mis papás, etcétera. Bueno, pero bueno, vamos al mambo. De ahí, bueno, llego a Florida, al área de los que conocen, lo que es Pembroke Pines, pegado a lo que es Hollywood. No es Miami per se, gracias al Señor, porque Miami, no, no me gusta. Pero nada, la compañía que me llevó era una compañía de colombianos. Ellos tenían todo ya listo, ellos me llevaron, tenían ya en el apartamento donde yo me iba a quedar, etcétera. Fue costa arriba porque no conocía nada. Déjeme moverme para aquí para yo ver si fue costa arriba. El training que, claro, el hospital que nos llevó. Algo que no conté interesante. Antes de irnos para allá, había unas entrevistas de esa misma, no de la compañía, sino del hospital que nos iba a contratar por medio de esa compañía que se creó. Bueno, pues llegamos, era en San Juan, y fuimos. Bueno, yo entré, fue primero, era yo y mi esposa. Entré y pues me entrevistaron en inglés, yo intentando entenderla. Pero nada, la entendí. Fueron 20 minutos. Cuando salgo, le digo a mi esposa, va a estar difícil porque no lo vas a entender porque es en inglés. A los 10 minutos ella sale y yo digo, ¿qué? Y ella viene y me dice, no, sí, me hablaron en español. Y resulta que ella le había orado al Señor. Exactamente eso. Y Dios se lo concedió. Así que, para Florida. Así que en el 2003, en septiembre, parto para allá. Parto para allá y como dije, pues llegamos a un apartamento. Ese día fue un día largo. La oficina, explicarme cosas, etcétera. Cuando me tocó entonces el primer training, la primera orientación del hospital, no fue en el hospital. Ellos tienen varios hospitales en diferentes áreas,
tienen lo que es en Hollywood, tienen en Fort Lauderdale, nunca me sale la palabra. También tienen en lo que es Miami, en Hialeah, también tienen, pero me tocó ir a Fort Lauderdale. Pero nada, bueno, allá en las olas, en el área de que está el hospital, pues me llevaron. Y el muchacho me lleva, y antes de eso, él me lleva para que yo supiera la ruta de regreso, pero me lleva de noche. Pero nada, llegué a la orientación y tenía que regresar ese mismo día al hospital donde me iba a tocar. Y ahí entendí y comprendí que nuevamente el Señor estaba en el camino. ¿Por qué? Porque ahí me di cuenta que tenía ¿cómo puedo explicar? La cuestión está de orientación. Tenía sentido de orientación. Salgo de allí, bajo, chin, 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 llego al hospital sin ningún problema. Y ok. Y ahí comenzamos entonces caminar en este nuevo hospital. Difícil, bien difícil porque tras que llega este boricua al hospital, éramos para aquel tiempo, porque no fui yo el único que como puertorriqueño que llegó, aunque no con la misma compañía, pero éramos, si no me equivoco, como 5, 6, algo por el estilo. Ya algunos estaban allí. Y allí cada cual trabajaba por su lado. Allí las enfermeras no tocaban a los pacientes para limpiarlo, para bañarlo, para hacerle absolutamente nada. Allí las aid, que son como diríamos LPN aquí en Puerto Rico, a las aid bañaban a los pacientes como... Pero nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Así que comenzó este lindo caminar a hacer el cambio en el hospital. Cogíamos los boricuas. Recuerdo a este compañero que literalmente él bañaba con balde a los pacientes. O sea, los pacientes se sentían satisfechos. Los pacientes se limpiaban, se bañaban correctamente. Al punto que este que está aquí, la directora de Wound Care, ella me dejaba a mí hacer lo que yo quisiera, porque sabía que pues que me gustaba mi trabajo. El de la computadora me dejaba la llave para que yo arreglara la computadora, pero era mucho trabajo. Las aid no hacían su trabajo, punto y se acabó. Pero ahí está entonces el caminar y ser, ¿cómo explico? No como son todos. Porque enfermera sí, ella era enfermera, porque como soy enfermera, no toco. Pero yo no soy así, no era así y ni soy así. Así que hubo momentos donde me metía al baño literalmente a casi gritar de estrés, de desesperación y angustia. Pero de ahí Carlos Ramos salía del baño. Aquí no ha pasado nada. Y comencé yo a bañar junto con las aid. Ellas me miraban como quien dice, ¿qué le pasa a este? Porque allí no se hacía. Así que comencé a bañarla, a ganármela. Habían aid de Haití, algunas jamaiquinas. Yo sufrí bullying, literal, de las enfermeras, de mis colegas queridas. El celo duele, pero nada, yo tenía que hacer mi trabajo al punto de que si no todas, el 99% de las aid
llegamos a hacer, como les digo, un cariño especial. Había una que que decía a mi esposa, él es tu esposo, pero él es mi novio, así en forma de broma, ¿no? Hubieron algunas que me ayudaron en el inglés cuando me escuchaban decir disparates. A veces me llaman, no Carlos, así no se dice, se dice así. Se los agradezco grandemente. Me gané a las enfermeras. Y cuando digo me las gané, no es que son más especial que nada. Simplemente demostrándole cuál era mi trabajo. Cuál era mi trabajo. Recuerdo una vez que me tocó ponerle un foley y yo sé poner un foley. Y ella me decía, era un hombre, esta RN me decía, no puede ser así, tiene que posicionar el área de esta forma. Y yo vengo, la miro, le digo, no es así, estás equivocada, no se pone así. Se supone que un foley de hombre, tú posiciones la parte genital hacia arriba. Y recuerdo que eso me lo enseñó el doctor Suris en sala de operaciones. ¿Por qué? Porque está acostado, va directo, lo llevas hasta lo más que tú puedas, llenas el balón y luego lo retraes para evitar de que el balón se llene en la uretra. Si tú pones la parte genital hacia abajo y lo pones, corres el riesgo de que lo pongas equivocadamente. Así que puse el foley y ahí entonces supieron quién era Carlos Ramos. Y yo detestaba, odiaba pararme donde hubiera un teléfono, porque si hubiera un teléfono había que responderlo y era en inglés y quizás yo podía entender, pero como se lo digo yo en inglés. Así que yo prefería mejor quedarme en cada cuarto de paciente, hacer lo que tenía que hacer, feliz de la vida. Recuerdo a una paciente porque ese hospital es de long term, había pacientes que llevaban ahí años. Y esta paciente llevaba no sé cuánto tiempo, la recuerdo, blanca, de pelo canoso. Y yo pues hacía mi trabajo, si la AI no estaba disponible yo la cambiaba y conmigo no había problema. Y un día ella me toma la mano y coge la mano y se la pone en el cachete. A ella su familia no iba a verla, no iba a verla, no iba a visitarla. Y así me topé con muchos pacientes. Estaban allí, no iban a visitarlo. Había un paciente de la mayor edad y la esposa iba todos los días y todo el mundo le tenía miedo a la señora porque la señora era de armas tomadas. Literalmente armas tomadas. Ella hacía lo que tenía que hacer por su viejito. Bueno, un día me tocó a mí estar con él, pues yo hago mi trabajo. Hice mi trabajo. Y conmigo esa señora nunca tuvo nada que decir. Cuando llegaba, entonces llamaba a Carlos Ramos. Ay, señores, Carlos Ramos. Pero le cuento esto como experiencia de vida en aquel lugar. En aquel lugar que doy gracias a mi Dios porque fue una experiencia bonita. Salí, cuando renuncié, salí por la puerta del frente. Salí por la puerta del frente. La directora general de enfermería, no general, porque hay un director hay un director de enfermería general, pero había otra directora. Esa señora era difícil y para colmo cumplía años más o menos como el día mío.
Y era difícil. Y un día compré una rosa y fui y se la llevé. No era que iba a ser mucho más dulce conmigo, pero sí era mucho más amable. Tenemos que aprender a hacer la diferencia donde quiera que estemos, en lo que hagamos, con lo que sea. No es que dejemos que nos, como decimos los boricuas, nos mangoteen, o sea, que nos cojan de tonto. No, pero hacer el trabajo nuestro. Y el tiempo, como siempre digo, el tiempo siempre nos da la razón. Tengo gratos recuerdos de mis compañeros. Del trabajo, no tanto porque fue bien difícil, porque había mucho que hacer. Cuando tú eres responsable y te gusta a ti hacer lo que te gusta hacer en tu trabajo o de lo que haces, se te complica porque te cargas. Al punto de que llegó una enfermera nueva. Esa era otra. Allí todos los pacientes, ustedes saben que cuando usted va a un hospital, le canalizan vena si hay que ponerle su suerito, o sea, su IV, ¿verdad? ¿Verdad? Su vena, en su brazo. Allí todos los pacientes que necesitaban eso tenía una línea central. Y como nosotros acá en Puerto Rico lo aprendimos diferente, eso lo comenzamos a cambiar. ¿Por qué ponérselo si yo puedo canalizarle una vena diferente? Pero eso nos costó, porque entonces allí nadie sabía canalizar vena. Y en la mañana, que era el turno que yo trabajaba, a quien llamaban era Carlos. Pero tenían que aprender sí o sí, porque de otra, había una muchacha que llegó nuevecita, graduada, y ya no sabía nada, y menos canalizar vena, y era Carlos. Digo, mira, tú inténtalo, porque tienes que aprender. Un día que llaman Carlos, me tuve que parar en el pasillo y a grito, a punto que me botaran. Y a Carlos no lo vuelvan a molestar, ya está cansado, cada cual haga su trabajo. Pero eso fue a grito en el pasillo, no así suavecito, porque era demasiado, mucho. Una de las experiencias que quiero que quede grabada fue cuando ya pasó el tiempo de que los puertorriqueños llegasen sin tomar licencia y sin tomar ningún tipo de examen para que nos dieran la licencia de la Florida. En el año 2004, creo que fue, 2005, no recuerdo muy bien, llegan compañeros de las Filipinas. Y claro, llegaron como, no sé si eran 4 o 5. Entonces, uno de los supervisores me dice, Carlos, necesito que orientes en inglés. Oh, señor de los pastores, en inglés. Digo, mira, no, Carlos, te necesito. Yo, ok. Un nuevo reto que se logró. Que hasta el día de hoy tengo contacto con una de ellas, Filipinas. Y son experiencias que uno toma de la vida, en este caso mía, como enfermero. Ese fue el paso en ese hospital. Me voy de ahí, me voy a trabajar a una agencia de home health, de ver pacientes en las casas, que es así, le voy a mencionar como nombre, que aún trabajo para ellos. Se llama Specialized Nursing Services. La jefa es boricua.
Y, y ese fue otro nuevo reto, porque trabajar en hospital no es lo mismo como trabajar con pacientes en las casas. Y como siempre he sido atrevido, habían a veces procedimientos que ni ellos sabían qué eran. Y nada, yo decía, pues, vamos a ver qué pasa. Y reto tras reto, tras reto, tras reto, me aceptaron en un año ser el director de enfermería de la oficina, hasta el año pasado que renuncié como director de enfermería. Sigo como enfermero regular. Yo decidí tomar esa decisión por razones X. Y esos años como director de enfermería también me enseñaron mucho, porque tenía que tomar decisiones, muchas decisiones, llamadas de compañías, etcétera, 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 etcétera. Cuando yo llegué a la agencia, recuerdo una vez, la primera vez, para aquel tiempo, cuando se abría una admisión, era en papel y se cometen errores. Y la que estaba como directora de enfermería me dice, pero eso es fácil. Y yo vengo y le digo, mira, es fácil para ti porque lo sabes, pero si tú a mí me enseñas, yo lo aprendo. No sé, que yo le dije así, Santa Cura, que fue mi amiga, hasta el día que decidió renunciar. Pero haciendo todo, ¿verdad? Ya llevo 22 minutos de habladuría. Pero en Specialized Nursing Services conocí muchos compañeros, otros se nos fueron, porque se creó una familia. Specialized era una familia. Tanto como la dueña, mi jefa, tanto como uno de sus hijos, que ahora también es mi jefe, tanto como el otro hijo que trabaja allí, como el otro personal, que no quiero decir su nombre, ¿verdad? Por respeto, porque no sé si quieren que los mencione, pero lo que quiero mencionar con esto es que de cada cosa uno aprende. La vida nos lleva a hacer cosas y uno piensa, por eso te digo, si tienes temor de algo, ten calma, piensa, analiza, porque el tiempo es el que te va a decir si valió la pena. Y vale la pena. Vale la pena porque, a pesar de que para mí ha sido duro y fue duro, no me arrepiento. No me arrepiento al punto de que a los años entendí por qué soy enfermero. A los pacientes yo les digo, yo soy enfermero de casualidad. Y cuando les cuento el por qué, porque si recuerdan al principio que yo no quería ser enfermero, yo le digo, soy enfermero de casualidad. Y cuando le cuento, me dice, ¿qué? Que tú llevas tantos años y eso, entonces como que, y eso me da entrada para que ellos se sientan en confianza, ¿no? Pero a los años entendí por qué tenía que ser enfermero. Y también mi esposa. Siempre que toco el tema, y fue por mi hija, ¿no? A ella enfermarse de lo que padece, el Señor nos ha ido llevando a aprender muchas cosas para poder ayudar a ella. Si ella lo entiende, lo comprende, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si yo no hubiese sido enfermero, hubiese sido más cuesta arriba. Porque si nosotros como papá la pasamos duro, difícil, más ella como paciente. Bien duro. Bien duro.
Por esa razón, digo hoy día, culminando, que doy gracias a mi Dios, culminando esta parte, porque mañana, como día número 12, voy a decir algo en agradecimiento a varias personas, y como el día oficial de enfermería. Por eso digo que doy gracias a mi Dios por donde me llevó, por cada cosa que aprendí, por, por, por cada procedimiento que aprendí, desde el centro médico, intensivo en Bellavista, la clínica de cirugía ambulatoria, nuevamente Bellavista sala de operaciones, en Florida, en este hospital, y ahora en Home Health, porque aprendí cosas que he tenido que aplicarlas tanto en la vida, pero que también con mi hija. Así que los dejo, que tengan un lindo día, que Dios me los bendiga, y recuerden, para atrás ni para dar impulso. Chao, chao, pescado.